Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Bueno hermanas, como ya verán, estamos muy retrasadas con todas las noticias que tuvieron nuestros chicos durante casi 2 semanas o 3 semanas. Es por ello que en el video de hoy será un poco largo, ya que les mencionaré sobre todo lo que pasó con nuestros chicos durante todas esas semanas. La información está actualizada hasta el 4 de julio, así que comencemos de una vez con el video. El 15 y 16 de junio, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Douyin con algunos videos junto a nuestro Shan. Round 1. 牛郎年年恋刘娘，刘娘年。刘娘是谁 ？Again。牛郎年年恋刘娘，刘娘连连念牛郎，牛郎恋刘娘，刘娘念牛郎，郎恋娘来，娘念郎。Round 2。山间有44棵死色柿子树，咬死了山前的44棵死色柿子树。你以为这就结束了吗？有些人表面上波澜不惊，背地里小手却敲打不停。牛。El 18 de junio se transmitió el último episodio de la serie Los Recuerdos de la Juventud para las personas que veían la serie por el canal de CCTV 8 y por la cuenta VIP de la aplicación de WeTV. Recuerden que para las personas que no tenemos una cuenta VIP, la serie aún estará siendo transmitida por la plataforma de WeTV hasta el 8 de julio, pero por ahora solo están disponibles los capítulos que están siendo publicados durante esta semana. Los primeros capítulos de la serie ya se encuentran como VIP, así que les recomiendo ver de una vez la serie porque después del 8 de julio todos los capítulos de la serie se convertirán en VIP. Por otro lado, la cuenta oficial de la serie también anunció que el canal de YouTube llamado Washi TV acaba de obtener la autorización para que pueda emitir la serie por su canal de YouTube. Lo mejor de todo es que este canal tiene otros canales de YouTube donde publican las series en diferentes idiomas. Entre ellos tiene un canal en español llamado Washi TV Series Chinas en Español, donde publican todas las series chinas en nuestro idioma. Así que vayan a ver la serie por este canal, que ya acaba de publicar el episodio 14 de la serie. Después de emitirse el último episodio de la serie, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con un mensaje y 2 fotografías para despedirse de su personaje de Xiao Chun-shen. El estudio de Shan también se despidió del personaje de nuestro Shan con algunas fotografías del personaje de Xiao Chun-shen. El 18 de junio, el programa Play the Play transmitió el episodio especial donde invitó a todo el elenco de la serie Los Recuerdos de la Juventud para hablar un poco sobre todo lo relacionado con la serie. Si desean ver el episodio especial, en la descripción de este video les dejaré el link de una cuenta que publicó el programa completo aquí en YouTube con subtítulos en varios idiomas. Solo tienen que seleccionar el idioma español para que así puedan disfrutar de este episodio. Al finalizar el programa, la cuenta oficial de la serie publicó un video junto a todo el elenco que fue grabado durante el programa, como también publicaron algunas fotografías. Por otro lado, el actor Félix y la actriz Xiaoqing publicaron algunas fotografías junto a Shan que al parecer fueron tomadas después de su reencuentro durante las grabaciones del programa especial. Por otro lado, la actriz publicó otras fotografías que habían sido tomadas durante las grabaciones de la serie. El 19 de junio se anunció que nuestro Shan entró a la lista de posiciones Shen. En esta lista ingresan los actores que han logrado cierta reputación profesional y un gran respeto como actor para ser considerados como un Shen, y nuestro Shan es el único actor nacido en los años 90 en ingresar en esta lista. Algunas antes de Shan quisieron quitarle este puesto creando rumores maliciosos de él, pero las fans de Shan decidieron no pelear con las antis y más bien crearle un certificado a Shan para celebrar ese reconocimiento junto a él. En definitiva, las antis de Shan no soportaron el logro que obtuvo gracias a su esfuerzo y dedicación. Sin duda, nuestro Shan cada día se sigue superando a sí mismo y nosotras estamos muy orgullosas de él por haber obtenido este gran reconocimiento.
El 19 de junio se realizó la conferencia de prensa de la plataforma de Tencent, donde anunciaron que la serie Los Recuerdos de la Juventud se convirtió en la serie más popular dentro de su plataforma durante este año 2023. El 21 de junio, nuestro Shang fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Mengniu. Esta marca se dedica a la venta de productos lácteos. El 24 de junio se anunció que la serie Los Recuerdos de la Juventud fue seleccionada como una de las mejores series explosivas del año 2023. Esta elección fue hecha por los internautas de las redes sociales y muchos de ellos siguen elogiando la gran historia de la serie, como también siguen elogiando la gran actuación de nuestro Shang dentro de la serie. El 24 de junio volvió a salir un rumor que salió durante el mes de febrero, donde se decía de que Shang trabajaría en otra película junto a la actriz Zhang Xiaofei. Las grabaciones de esta película podrían comenzar después de que terminen las grabaciones de la otra película de Shang, así que posiblemente la película comenzará a grabar a finales de este año. Aún no hay muchos detalles sobre esta película, pero al parecer trataría sobre espías, así que esperemos que con el paso del tiempo poco a poco se confirme este rumor. El 25 de junio, la plataforma de Maoyan publicó la lista de los personajes dramáticos más calientes de este año, y el personaje de nuestro Shang se ubica en el primer puesto de esta lista. El éxito de la serie Los Recuerdos de la Juventud es tanta que 4 canales de televisión en China estuvieron transmitiendo al mismo tiempo la serie, y no solo en canales de televisión, sino también en algunas plataformas de China. El 28 de junio se publicó la entrevista que tuvo nuestro Shang con la revista People Hoi Work. Solo les mencionaré algunas preguntas que le hicieron a Shang durante esta entrevista, ya que el video es un poco largo. ¿Cuál es la cosa que no es similar entre tú y tu personaje? Nuestro Shang respondió: él es muy activo y es un poco hablador, yo soy un poco más callado. ¿Cuál es tu mentalidad al escuchar todo tipo de comentarios? Nuestro Shang respondió: me enfrentaré a estos comentarios con un corazón normal y pensaré que lo que se dice es correcto. Luego lo corregiré y me mostraré con una mejor apariencia la próxima vez. ¿Interpretarás a un personaje con una apariencia especial? Nuestro Shang respondió: para mí, los actores hablan a través de la obra, entonces todo está al servicio de cada obra. ¿Cuáles son tus responsabilidades y rendimientos? Nuestro Shang respondió: creo que es mejorar mis habilidades de actuación y alfabetización cultural, y luego luchar para crear más y mejores obras conmovedoras para retribuir a todos. Siempre debo recordar mi responsabilidad social y asumir la responsabilidad. Después de que se publicara esta entrevista, la revista People Hoi Work anunció que nuestro Shang aparecerá en la revista global People 2023 y será lanzada oficialmente a partir del 13 de julio. El 30 de junio se anunció que la producción de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor ya comenzó oficialmente con sus grabaciones, y el lugar donde se encuentran grabando es en el lago Yanqi, y según rumores, nuestro Shang comenzará a grabar sus primeras escenas el 8 de julio. También salieron rumores que dentro de poco la película anunciará a los demás actores, y al parecer el actor Jackie Chan interpretará al personaje de Hong Chi-gong en la película, así que debemos de esperar al anuncio oficial. El 2 de julio se estrenó oficialmente la serie de la promesa más larga por la aplicación de WeTV. Horas antes de que se transmita su primer episodio, la serie publicó un pequeño tráiler para anunciar su estreno. La serie contará con 40 episodios y será transmitida por la plataforma de WeTV. Si tienen una cuenta VIP, la plataforma publicará 2 episodios al día. En caso de que no tengan una cuenta VIP, la plataforma solo publicará un episodio al día, y todos los episodios contará con subtítulos en español. Por otro lado, recientemente se anunció que la serie estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del 7 de julio, pero por ahora su estreno no estará disponible en Latinoamérica, solo estará disponible para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, así que por ahora debemos de seguir viendo la serie por la plataforma de WeTV. El estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió un póster de la serie anunciando su estreno, como también cambió su foto de portada por la foto del personaje de Xi Jin, dándole así la bienvenida al nuevo personaje de nuestro Shang.
5 horas después de su estreno, la serie logró más de 27.000 puntos de popularidad, convirtiéndose así en la serie con más alto puntaje durante su debut dentro de la plataforma de Tencent. Días antes de su estreno, habían comenzado a salir rumores de que la serie iba a ser estrenada el 2 de julio, pero como aún no había ningún anuncio oficial, muchos no creyeron en este rumor, y grande fue nuestra sorpresa cuando la serie anunció su estreno faltando solo unas horas para transmitir sus primeros episodios. A pesar de que la serie no promocionó su estreno días antes, logró tener un puntaje tan alto durante su debut dentro de la plataforma. Por otro lado, la plataforma Maoyan anunció que la serie se encuentra en el top 1 dentro de su lista de popularidad. También la plataforma de Billie Eilish anunció que el personaje de Xi Jin se ubica en el puesto número 1 en índice de popularidad. Antes de que se haga este anuncio, el personaje de Xiao Chun-shen ocupaba el primer puesto, pero tras el estreno de la serie, el personaje de Xi Jin le quitó ese puesto. Jamás pensé ver a los dos personajes de Shang compitiendo dentro de las listas de popularidad. Sin duda, esto es algo increíble. En este video podemos ver cómo la serie de La Promesa Más Larga arrasó con la tendencia del 2 de julio. En el video podemos ver todas las series que se encuentran en tendencia durante la mañana del 2 de julio. En ese momento aún no se confirmaba el estreno de la serie, y a las 5 de la tarde la serie anuncia su estreno faltando solo unas horas para que se transmita su primer episodio. En ese momento la serie aparece rápidamente arrasando con toda la tendencia, dejando atrás a las demás series. Durante estos días, la serie de La Promesa Más Larga publicó nuevas fotografías de la serie, como también publicaron algunos videos de detrás de cámaras de las grabaciones de la serie.这哭得比较伤心啊！扎到了。我觉得他先不用，先不说哈，这儿先真不能说，因为他这儿说感觉偷看了这封信。我会止住你，不可能。对，就是不相信，对，是不能接受这个现实。我母亲怎么会突然？原来都是我害了我的母亲，都怪我，都怪我，都怪他母亲的那一份情感是最虐心的，因为他的母亲很善良，然后对他的影响很大。是我害死了母亲，我拿什么躲？我拿什么躲？好，非常好。比较伤心啊。很好。哇，张哥最后这个都拍到了，El 4 de julio, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Shang que fueron tomadas durante el detrás de cámaras de las grabaciones de la serie. El 15 de junio nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Adolf. Esta marca se dedica a la fabricación de shampoos. 谢谢。香氛遇情绪，阿道夫情绪香氛新月瓶。小伙子，你洗发水忘拿了。
交给你了。原来熟悉的香味也会慢慢变成一种默契啊。El 16 de junio se llevó a cabo la 20ª edición de los premios de los canales de películas de China. Durante este evento, nuestro Yibo estuvo sentado al lado del director Liu Shaoxi. Momentos después, nuestro Yibo fue llamado para recibir el premio a Mejor Actor Principal gracias a su personaje de Lei Yu en la película de Rey de los Cielos y a su personaje del secretario Yemi en la película Anónimo. 媒体人，然后感谢大家对我的喜欢。我应该是今年算是真正的步入电影的这个领域里，然后我觉得获得这个奖我非常的幸运，然后我也会继续努力的。谢谢大家。谢谢，也再一次恭喜最受传媒关注男主角王一博，谢谢，请台下落座。 Un dato interesante que tienen que saber sobre estos premios es que en el 2018 nuestro Yibo había asistido a estos premios como invitado para entregar un premio en una de las categorías, y ahora nuestro Yibo ha sido invitado para recibir un premio. Sin duda todo el esfuerzo y dedicación que puso Yibo durante todos estos años, hoy en día le están dando grandes frutos. Antes de que finalizara el evento, nuestro Yibo volvió a subir al escenario acompañado de varios actores que también habían ganado premios. Todos ellos agradecieron a los organizadores de estos premios por la invitación. 好，谢谢，一博，祝中国电影越来越好，谢谢。谢谢一博，美好的祝愿，收到大家美好的祝愿了。 Una hermana de China que había asistido al evento publicó un video muy tierno de Yibo donde vemos cómo agarra uno de los confetis que estaban cayendo al escenario, y al parecer Yibo decidió llevárselo como un recuerdo del evento ya que se lo guardó en su bolsillo. Después de que terminara el evento, Yibo Oficial publicó varias fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el evento, como también publicó un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. El 17 de junio nuestro Yibo estuvo en la clausura del Festival de Cine de Shanghái. Durante la alfombra roja de este evento, nuestro Yibo caminó junto a todo el elenco de la película Unisolo para promocionar el estreno de esta película. 点燃我们的夏天，好吗？好，谢谢各位，欢迎各位，谢谢，来，请到我们的签名区。之旅讲述了街舞前辈丁雷偶然遇到了追梦少年陈硕。 Momentos después, todo el elenco de la película Unisolo tuvieron una pequeña conferencia de prensa donde compartieron ciertos momentos que vivieron durante las grabaciones de esta película. Nuestro Yibo también nos comentó un poco sobre su experiencia al haber formado parte de esta película, y dijo de que desde muy pequeño ama bailar y que le hizo muy feliz combinar el baile y las películas al mismo tiempo. También dijo de que el baile es lo que más le gusta y que está trabajando muy duro en ello. Momentos después, la cuenta oficial de la película Unisolo publicó algunas fotografías de todo el elenco que fueron tomadas después de que terminara la conferencia de prensa. Durante la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Shanghái, todo el elenco de la película Unisolo subió al escenario para promocionar la película, como también dieron una pequeña presentación de baile. Al terminar el evento, Yibo Oficial publicó varias fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el evento. El 19 de junio, la revista Bazar publicó algunas fotografías de varios artistas que ganaron diferentes premios durante la 20ª edición de los canales de películas de China, y nuestro Yibo también posó para esta revista luciendo su premio que ganó como mejor actor principal. El 20 de junio, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Tile. Esta marca se dedica a la fabricación de motocicletas electrónicas. El 20 de junio, nuestro Yibo actualizó sus obras significativas dentro de su cuenta de Weibo. Anteriormente, sus obras significativas eran las series Duntame y la serie Grand You Heard,
pero ahora sus obras significativas que se muestran en su cuenta de Weibo son sus películas más recientes, los cuales son la película Anónimo, la película de Rey de los Cielos y la película Uno y Solo. Tras el nuevo cambio que hizo nuestro Yibo se generó algunas controversias entre el fandom de las mototitie y el fandom de las tortugas. Si desean saber sobre todo lo que pasó tras el cambio de las obras significativas de Yibo, pueden ir a mi cuenta de Instagram y hacer clic en la historia destacada que dice cambio de obras, y ahí podrán saber el motivo de este cambio y sobre la controversia que hubo entre ambos fandoms. El 21 de junio nuestro Yibo estuvo presente en la apertura de la nueva tienda de la marca Moncler en la ciudad de Shanghái. Después de que terminara la apertura, Yibo Oficial publicó algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante la apertura de esta nueva tienda de la marca Moncler. El 22 de junio se anunció que la canción de la película Anónimo, interpretada por nuestro Yibo, ganó un premio a la Melodía Dorada de China. Durante esta semana, la película Uno y Solo publicó un nuevo póster de la película, como también publicaron un nuevo tráiler. También la película Uno y Solo nos estuvieron compartiendo varios videos de detrás de cámaras de las grabaciones de la película.这不是假铃儿，这是真铃儿。昨天还挺高兴的。每天这个洗了一会儿穿这个，一会儿穿那个，怎么说不能？你想要傻一点是吗？可爱中带着点傻，可爱中带点傻，但是你先来一下，开始。像。Por otro lado, recientemente Yibo Oficial acaba de cambiar su foto de portada y su foto de perfil de Weibo por las fotografías del personaje Chen Shou. El 1 de julio, el Festival de Cine del Estrecho de Taiwán anunció que la película Anónimo fue elegida como una de las películas que se mostrarán dentro de su exposición. Este festival eligió a las películas que lograron obtener taquillas muy altas durante su debut. Tras este anuncio salieron a la venta las entradas para ver la película durante este festival, y las entradas se agotaron rápidamente. Las ventas fueron tantas que lograron colapsar la plataforma del sitio de ventas. A pesar de que la película Anónimo ha sido estrenada hace meses, aún sigue teniendo mucho éxito. El 2 de julio se anunció que el tráiler de la película de Unidad de Policía Constituida acaba de alcanzar más de 400.000 vistas. El 12 de noviembre del año pasado se anunció que esta película podría ser estrenada durante el año 2023, pero hasta ahora no hay ningún anuncio oficial sobre su estreno, así que aún debemos de seguir esperando. El 4 de julio nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con una fotografía de él donde lo vemos hacer un paso de baile. Esta fotografía fue tomada durante la clausura del Festival de Cine de Shanghái.
Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana. Hay muchos caramelitos que salieron, pero en esta ocasión solo les mencionaré los más importantes que tuvimos. El 18 de junio la productora Chen Ziqi realizó una publicación en su cuenta de Weibo donde nos compartió un dibujo que fue inspirado en una de las fotografías que compartió la película Uno y Solo, y un detalle que nos llamó bastante la atención fue que dentro del dibujo la productora había dibujado un corazón con un punto dentro del cabello de Didi. Algo que tal vez muchos de ustedes no sabían era de que algunas antis de Lishan decían de que la productora Chen Ziqi odiaba al fandom de las tortugas, porque supuestamente nosotras le hacemos daño a Didi, pero después de haber puesto este bonito detalle dentro de su dibujo nos hace entender de que en realidad la productora no nos odia, sino más bien nos apoya y conoce algunos detalles significativos que tenemos dentro del fandom. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante la apertura de la nueva tienda de la marca Moncler. Nuestro Didi lució una chaqueta de la marca Moncler durante la apertura de esta nueva tienda y vimos que en su chaqueta tenía algunos números bordados, los cuales eran 0, 32 y 33. Algunas hermanas investigaron del por qué la chaqueta tenía estos números y se enteraron que la chaqueta es la nueva colección ilimitada de la marca y que había solo 33 chaquetas del mismo modelo y que cada uno de ellos se encuentra bordado con el número que le corresponde a cada chaqueta. En este caso Didi está usando la chaqueta número 32 de las 33 chaquetas que salieron. También hay otro modelo de chaquetas en color negro que tienen otros números bordados, pero en esta colección tienen más de 200 chaquetas. Según nuestras hermanas tortugas de China, nuestro Didi usó esa chaqueta porque tiene incluido el número 32, que en Kadian significa Shan Amor. También otras hermanas dicen de que posiblemente eligió ese número porque este año Gege cumple 32 añitos. ¿Se acuerdan que el año pasado Didi estuvo luciendo varios accesorios que tenían el número 31 y que la mayoría de esos accesorios los estuvo usando semanas antes de que Gege cumpliera 31 añitos? Pues bien, hoy en día Didi ya no suele usar el número 31, pero sí comenzó a usar el número 32 y este año Gege cumple 32 añitos, así que puede ser una de las dos teorías. Bien pudo haber usado la chaqueta por el significado que hay en Kadian, o bien pudo haberlo usado por el número de años que está a punto de cumplir nuestro Gege. ¿No les parece raro de que Didi usara ese número cuando tenía otros números que podía haber usado que son más representativos para él, como por ejemplo la chaqueta número 8 que en Kadian significaría Bo y la chaqueta número 18 que en Kadian significaría Jibo? ¿No les parece algo raro? Por otro lado, la flor que vemos en la chaqueta se llama lirio y es de color amarillo. En China esta flor tiene un significado muy interesante, pues en China significa la felicidad, la gratitud, el perdón, la riqueza y el honor. Algunas hermanas tortugas creen que Didi usó esa chaqueta con ese borrado para pedir disculpas al fandom por todo lo sucedido con sus obras significativas, ya que posiblemente se sienta culpable por toda la controversia que eso ocasionó. En lo personal yo creo que Didi no debería de disculparse por nada. Él es libre de tomar sus propias decisiones y cualquier decisión que él tome, nosotras debemos de aceptarlo y apoyarlo. Después de que Jibo Oficial publicara algunas fotografías de Didi que fueron tomadas después de la apertura de la nueva tienda de la marca Moncler, vimos que dentro de su publicación colocó un emoji de una carita sosteniendo un envase de leche. Ese mismo día nuestro Gege fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Mengniu y como les mencioné más antes, esta marca se dedica a la venta de productos lácteos. ¿Acaso Jibo Oficial estuvo apoyando la nueva colaboración de Gege? Les voy a contar algo muy gracioso que sucedió tras la publicación que hizo Jibo Oficial en su cuenta de Instagram. Pues bueno, resulta que Jibo Oficial publicó algunas fotografías de Didi que fueron tomadas durante la apertura de la nueva tienda de la marca Moncler, y no sé quién fue la tortuga que comenzó a decir de que Jibo Oficial había editado las fotografías de Didi para que no se vieran los números que se veían en su manga, y pensó de que Jibo Oficial editó las fotografías para ocultar los caramelitos que habían detrás de esos números. Así que algunas hermanas tortugas comenzaron a comentar en la publicación de Jibo Oficial preguntando por qué quisieron ocultar los caramelitos, y las mototities, al ver que las tortugas comenzaron a decir todo eso en la publicación de Jibo Oficial, fueron a atacarlas y a decirles de que Jibo Oficial editó las fotografías para que las tortugas dejaran de sacar caramelitos y así dejaran de vincularlo con Gege, ya que supuestamente Didi no quiere saber nada del fandom Bohong Yishao. Y aquí viene lo gracioso, y es que en ningún momento Jibo Oficial editó las fotografías de Didi, solo es el efecto que tiene la manga que nos hace ver los números un poco distorsionados, ya que la manga se encuentra doblada en varias partes, pero las
tortugas creyeron que la fotografía estaba editada, y las mototetíes ni siquiera se atrevieron a revisar bien las fotografías, que creyeron en todo lo que decían las tortugas, así que al final ambos fandoms terminaron quedando como payasas por haber generado tanto alboroto por una confusión. Pero algo que sí estuvo muy mal fue que las tortugas comentaran cosas que tengan que ver con el Jishan en publicaciones de Yibo oficial. Recuerden, hermanas, que las cuentas oficiales de los chicos son netamente para promocionar sus trabajos. No podemos estar comentando cosas que tengan que ver con el Jishan, así que eviten mencionar y etiquetar las cuentas oficiales de los chicos en comentarios y publicaciones que tengan que ver con el Jishan. El 27 de junio se cumplieron 4 años desde el día en que se lanzó el primer episodio de la serie Dontain, y varios actores que participaron en la serie realizaron algunas publicaciones para celebrar el 4º aniversario de la serie. La actriz Carmen Lee, quien interpretó al personaje de Lan Yi en la serie, realizó una publicación en su cuenta de Weibo con algunas fotografías de su personaje, y nos comentó de que hace unos días atrás encontró esas fotografías en su antiguo celular y recordó los buenos momentos que tuvo al grabar la serie. También nos comentó de que en la mañana del 27 de junio su asistente le dijo de que ese día era el aniversario de la serie Dontain, y le pareció una bonita coincidencia haber encontrado esas fotografías cuando faltaban pocos días para el aniversario de la serie, así que decidió compartirnos esas fotografías en una fecha tan especial. El actor Hwang Si-tae, quien interpretó al personaje de Lan Ki-ren en la serie, también celebró este aniversario compartiéndonos un BTS de la serie, donde vemos a nuestros chicos actuar junto al actor en una de las escenas de la serie. El actor Ji Lee, el actor Yu Bin y el actor Lee Bo Wen realizaron un en vivo por Douyin para celebrar el aniversario de la serie, y todos ellos cantaron la canción Guji para recordar los buenos momentos que vivieron durante las grabaciones de la serie. El actor Yu Bin también publicó un video en su cuenta de Douyin donde nos compartió ciertos momentos que vivió durante las grabaciones de la serie, y gracias a este video obtuvimos varios caramelitos, ya que dentro de su video aparecen nuestros chicos cenando con el actor Yu Bin. El video fue súper corto y rápido, pero fue suficiente para que nuestras hermanas tortugas logren obtener algunos caramelitos. Dentro del video que nos compartió el actor vemos a nuestro Gege usando un gorro. Este gorro fue un regalo que le hizo una hermana tortuga en el año 2018. Nuestra hermana nos comentó de que no solo le regaló un gorro a Gege, sino que también le regaló un gorro a Didi que es muy similar al de Gege. Al parecer a nuestros chicos les encantó tanto el regalo de nuestra hermana tortuga que llegaron a usar esos gorros en diferentes ocasiones. Durante el video vemos que nuestros chicos se encuentran comiendo algunas tiras de carne, pero también vemos que hay algunos platos de salsa de sésamo junto a ellos. Durante las grabaciones del programa de Street Dance of China temporada 3, nuestro Didi estuvo preparando una salsa de sésamo al estilo de la ciudad de Sichuan, y uno de sus compañeros le preguntó a Didi quién le había enseñado a preparar ese estilo, y Didi le dijo de que durante las grabaciones de un drama, un amigo suyo le había enseñado a comer algunos platillos con salsa de sésamo al estilo de la ciudad de Sichuan. Aquí hay un detalle muy importante que tienen que saber, y es que en el año de 1997 la ciudad de Chongqing formaba parte de la ciudad de Sichuan hasta que se creó el municipio jurisdiccional central que separó ambas ciudades para volverlas independientes a cada uno. Es por ello que la mayoría de las personas de la ciudad de Chongqing aprendieron de algunas tradiciones que habían en la ciudad de Sichuan. Como podemos ver en el video, tanto Gege como Didi tienen un plato de sésamo, y algunas hermanas tortugas identificaron que esa salsa es la salsa de sésamo al estilo de la ciudad de Sichuan, y Didi dijo que un amigo suyo le enseñó ese estilo, y Gege es de la ciudad de Chongqing, donde la mayoría de las personas saben cómo hacer la salsa de sésamo al estilo de la ciudad de Sichuan, así que es posible de que Gege le haya enseñado ese estilo desde el año 2018. El actor Yu Bin publicó el video a las 19 horas con 18 minutos, luego publicó el mismo video esta vez en su cuenta de Weibo, pero fue a las 19 horas con 23 minutos, lo publicó a la misma hora pero en diferentes minutos. En Kadian el número 18 significa Yibo y el número 23 significaría Amor Shang, si juntamos ambos números significaría Yibo Ama Shang.
Nuestra hermana Chenji también decidió celebrar ese aniversario compartiéndonos algunos dibujos de Li-shan, recordándonos ciertos momentos que tuvieron nuestros chicos durante las grabaciones de la serie. En el primer dibujo nos muestra a nuestros chicos durante una entrevista mientras recuerdan todo lo que vivieron durante el verano del 2018. Primero recuerdan el día en que iniciaron las grabaciones de la serie, cuando ambos estaban un poco tímidos. En el segundo recuerdo nos muestran a nuestros chicos sentados en el techo del estudio de grabaciones mientras miraban el cielo nocturno. En el tercer recuerdo nos muestran el momento en que Didi le dijo a Gege que lo amaba frente a toda la producción. En el cuarto recuerdo nos muestran a nuestros chicos otra vez sentados en el techo mientras miran el cielo nocturno, pero en esta ocasión es diferente, ya que ese día fue el cumpleaños de Didi y según rumores se dice que ese día Didi le confesó sus sentimientos a Gege, pero él lo tomó como si fuera una broma, así que no lo tomó en serio. Otra cosa más que deben de saber sobre ese día fue que las antis de Didi comenzaron a atacarlo, y Gege, al enterarse de lo que estaba pasando, decidió llevárselo al techo del estudio para que ambos vean el cielo nocturno, para que de esa manera Didi pueda distraerse un poco y así alejarlo de los ataques que estaba recibiendo. Y al final del dibujo solo nos muestran de nuevo la entrevista que tuvieron nuestros chicos, finalizando el recuerdo que tuvieron durante el verano del 2018. Nuestras hermanas tortugas de China no pudieron faltar a esta celebración y nos compartieron varias fotografías de todas ellas visitando una de las montañas que fueron usadas para una de las escenas del Wanshan. Se dice que fueron alrededor de 200 tortugas las que caminaron por un largo tiempo para poder llegar hasta la montaña. Otro grupo de tortugas decidieron hacer algunas reuniones para celebrar los hermosos momentos que nos dejó la serie. Dentro del fandom hay una frase que dice lo siguiente: el verano que nos pertenece nadie nos lo puede quitar, y esto hace referencia a que no importa lo que vaya a suceder en el futuro, todo lo vivido durante el verano del 2018 nadie nos lo puede quitar porque siempre estará en nuestros corazones a pesar de todo. Tras el estreno de los primeros episodios de la serie de La Promesa Más Larga, algunas hermanas se enteraron de que la serie también había grabado en algunos lugares que la serie Downtime había usado para sus grabaciones. Una hermana comentó de que ella fue a ver las grabaciones de la serie de La Promesa Más Larga y que alguien de la producción le dijo de que Gege se sentía muy feliz de volver a esos lugares donde alguna vez grabó junto a Didi. El 30 de junio, la plataforma Maoyan anunció que la película de Rey de los Cielos se ha convertido en el campeón de la primera mitad del año 2023, al ser la película con más ventas en taquilla. También anunciaron que el personaje de Xiao Chunshen se convirtió en el campeón de la lista de popularidad de roles durante la primera mitad del año 2023. Bueno, hermanas, como todas ustedes ya saben, nuestros chicos asistieron al concierto de cine y música del área de la Gran Bahía, y esto significa que habrá un video especial de Li-shan donde hablaremos sobre todo lo que pasó durante este evento. Este sería el quinto video especial de Li-shan, pero va a demorar un poquito ya que me falta un poco de tiempo para poder realizar el video, pero si ya desean saber sobre todos los caramelitos que salieron durante este evento y no quieren esperar hasta que salga el video, pueden ir a mi cuenta de Instagram y buscar la historia destacada que dice área de la Bahía para que puedan saber sobre todos los caramelitos que salieron. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.